Nuestro invitado de hoy es el doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor del Hospital La Misericordia de la ciudad de Calarcá. Doctor Freddy Orlando Rojas Arias, es un placer tenerlo aquí. Un saludo cordial, bienvenido. Muchísimas gracias, periodista. Un saludo para usted y para su audiencia en el Quindío. Quiero comenzar preguntando sobre una auditoría que hizo recientemente la Contraloría General del Departamento, frente a denuncias formuladas, varias denuncias, por el diputado de la Colombia Humana, el doctor Luis Carlos Serna Giraldo. En el oficio que le entregó el diputado a la Contraloría hablaba de un salario exageradamente alto para el gerente, casi que se autoasignó un salario, doctor Freddy Orlando, y también dijo que los contratos se hicieron con empresas de Santander, pero que además se importó el talento humano con salarios mucho más altos que los históricos que pagaba el Hospital La Misericordia de Calarcá. ¿Qué resultados arrojó esa auditoría de la Contraloría y estos temas específicos? Bueno, muchísimas gracias. Fueron un sinnúmero de falsas denuncias, acompañadas también con injurias y calumnias que precisamente nos llevaron a un proceso en la Fiscalía que se adelanta todavía, en la Fiscalía Tercera de Armenia, y que espero yo, la fiscal, resuelva en honor a la justicia y podamos mostrarle un ejemplo de una sanción a no solamente una persona que tiene un cargo como el de Luis Carlos Serna Giraldo, que es diputado y que hoy es aspirante a la gobernación del Quindío, sino para que demos ejemplo de que se debe tratar con dignidad a todas las personas del común, no importa que sea un profesional o sea una persona sin estudio. Las denuncias y los posibles delitos de injuria y calumnia fueron, entre otras, las que acaba de comentar el periodista, que yo me había autoadjudicado un salario por valor de 21.400.000 pesos cuando ese salario lo adjudicó, esos honorarios, mediante resolución, la propia Superintendencia Nacional de Salud. El señor jamás se tomó la molestia de ir a observar de dónde provenía la resolución y emitió este juicio sin valor. Habló de que yo me había traído unas mafias de Santander, que yo pertenecía al clan Aguilar, que es un clan una organización política, una familia que está cuestionada, el departamento de Santander, por paramilitarismo. Es decir, se metió en una serie de injurias y calumnias que puso incluso mi seguridad a la deriva durante el tiempo que yo anduve aquí en el Quindío. Pero las otras fueron las de contratos irregulares con un sindicato de trabajadores. Precisamente al respecto, la Contraloría revisó todos los contratos del sindicato, los contratos de facturación, los contratos de imagenología y muchos otros de personal médico que habían sido denunciados por este diputado, y conceptó, permítame decírselo textualmente: teniendo en cuenta lo manifestado en este punto de la denuncia, no se evidencia que se haya violado alguna norma. Además, que con esto no se establece malversación de recursos públicos. De acuerdo a lo evaluado anteriormente, no se encontró evidencia de que se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal en lo relacionado a los hechos mencionados de la denuncia presentada por Luis Carlos Serna Giraldo. Es decir, la Contraloría General del Quindío conceptuó que obré con apego a la ley, a las normas y a nuestro manual de contratación, algo totalmente diferente a lo que manifestaba el diputado Luis Carlos Serna Giraldo. Permítame, doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor del Hospital La Misericordia de Calarcá. En esas denuncias del diputado, el doctor Luis Carlos Serna Giraldo, de la Colombia Humana, aparece también el tema de las pólizas de seguros. Ah, sí, señores. ¿Cuál es la historia realmente de las pólizas? Excelente, pues resulta que este diputado que demostró con estas denuncias que una persona carente de conocimiento de cómo se maneja una empresa social del Estado, se le olvidó que como servidor público y como representante legal, no solamente Freddy Rojas en calidad de interventor, sino todos los gerentes de los hospitales del departamento del Quindío y de Colombia, tenemos que hacer el aseguramiento y la protección y salvaguarda de todos los bienes e infraestructura
de nuestros hospitales. Tal así que tenemos que conseguir pólizas con aseguradoras serias en el mercado que nos garanticen la infraestructura contra temblores, terremotos, azonadas, los robos de los equipos, el aseguramiento de los vehículos y el propio aseguramiento del personal. Todos los bienes, incluyendo las vidas. Absolutamente todos los bienes y contra responsabilidad civil. Sí. Estas pólizas todas en el mercado tienen unos valores que tienen una dinámica, a veces a unos valores ya preconceptuados. Digamos que unas tablas de aseguramiento, de unas tablas, perfectamente, esa puede ser la definición. Pero este señor olvidó que así funciona el aseguramiento en este país. Pero, más allá, mencionó de manera falsa que yo había traído un pocotón, como él decía, de profesionales de mi tierrita. No le gustaba que yo fuera santanderiano. De hecho, nosotros estamos contentos con un quindiano que tenemos en Bucaramanga, que es el que maneja el acueducto más grande de Santander. El acueducto de Bucaramanga es un quindiano, allá lo recibimos muy bien, lo queremos, bueno. Y es un muy buen profesional. ¿Qué apellido es? No recuerdo muy bien, pero es el que maneja servicios públicos más grande de el Santander. Acueducto de Bucaramanga. El acueducto de Bucaramanga, son palabras mayores. Allá son bien recibidos todos, como yo fui bien recibido al principio, pero desafortunadamente este señor de la Colombia Humana no le gustó la forma como yo manejaba la institución y se vino lanza en ristre. Perdón, doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor del Hospital de la Misericordia de Calarcá. Otra pregunta que le formuló, denuncia a la Contraloría, el diputado Luis Carlos Serna, apuntaba que usted contrataba sin requisitos de ley. ¿Cómo manejó el tema de contratación? Pues precisamente la Contraloría revisó todas las hojas de vida y los programas de contratos y evidenció que se encontraban todos los documentos. Es que el señor Luis Carlos manifestaba que yo no quería que se supiera con quién se contrataba, porque seguramente eran todos los contratos de los santanderianos. Hablaba de direcciones, domicilios, y estaban todos los domicilios, las direcciones. Pero sobre el tema especial de los médicos, resulta que los médicos, cuando yo llegué aquí, habían unos médicos, 5 de ellos en el servicio de urgencias, que era el único servicio que estaba abierto, que habían venido de la pandemia y que venían sosteniéndose y sosteniendo el hospital, aunque les debían 5 meses de salarios. Estos médicos en su mayoría eran uno de origen ecuatoriano, uno de la costa, de Boyacá, y 2 de aquí del Quindío. Ellos trabajaban por horas a 30.000 pesos por hora y trabajaban 300 horas. Obviamente iban a ganar el doble de lo que ganaban los que trabajaban 150 horas, pero el señor fallaba en las matemáticas, Luis Carlos Serna, creo que solo es biólogo, entonces me creería que por eso él no supo hacer esa conversión de horas. El informe de la Contraloría entonces lo exime de responsabilidad en el campo fiscal. En el campo fiscal y acotan, resuelve que no hubo ningún detrimento en el manejo de los recursos públicos. Sí, porque la norma, para ilustración de la audiencia, la norma establece que si la Contraloría hubiera encontrado detrimento patrimonial, y eso lo cuantifican como es lo lógico, pues compulsa copias a otros órganos, por ejemplo en la parte penal, para la responsabilidad que le hubiere derivado una acción errónea administrativa y otros elementos que hacen parte de la exposición que tiene un servidor público, porque tiene mucha vigilancia de las CIA. Eso es lo que claro, totalmente, y tiene la figura de la acción de repetición precisamente para que esos recursos que se doctor, pueden perder... Además la acción de repetición consagra es una figura muy compleja. Responde con su pecunio, con su patrimonio si se equivoca. Efectivamente, por eso es que los funcionarios públicos tenemos que hacer unas presentaciones de todos nuestros bienes y rentas para que precisamente en caso de que haya un mal manejo y existiera una acción de repetición, se encuentre la responsabilidad fiscal para ese pago. Todo esto realmente obedeció a un ardid y yo digo que un complot que hubo con muchos empleados de planta del hospital de nómina que están enquistados en la institución durante muchos años y que se molestaron porque yo les exigí que vinieran a trabajar las horas por las que fueron contratados, que dejaran de estar sacando permisos cuando no tenían ninguna necesidad de sacarlos. Doctor, permítame ahí una interpelación también. Doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor
del Hospital La Misericordia de Calarca. ¿Qué fue lo que usted encontró cuando lo envió a la superintendencia a gerenciar el hospital? Bueno. Y en materia de, digamos que fuga de recursos, por utilizar un término diplomático, ¿qué fue lo que usted empezó, esas venas rotas, como se llama, ese de sangre, qué fue lo que usted cortó que molestó tanto? Bueno, lo primero que encontramos un hospital cerrado. Solamente los empleados de contrato, médicos y auxiliares y algunos del laboratorio clínico estaban trabajando en el servicio de urgencias. Los de planta, a pesar de que venían siendo pagos mensualmente, porque a ellos no se les debía un peso, 23 empleados de planta Siempre se no estaban canceló trabajando. la planta de personal La planta normal. siempre se ha cancelado. Mire, hoy todos los de planta están pagos y los contratistas no tienen el pago del salario del mes de enero. En diciembre les pagaron enero, el 20 de enero, pero los de planta siempre se pagan finalizando el mes o los 3 primeros días del mes. Estos señores no quisieron entrar a trabajar. Cuando yo llegué, les pedí a los médicos, por favor, que me ayudaran en el servicio de urgencias, Perdón, que era el primero. aún de planta y con el salario del día no quisieron trabajar. No estaban trabajando porque decían que en la primera línea no los dejaba entrar. Yo charlé con la primera línea y ellos me dijeron que ellos a los que no dejaban entrar eran a los administrativos, al gerente de la época y al subdirector administrativo y financiero. El caso es que cuando yo les pedí que me colaboraran a estos médicos de tantos años en Calarcá y en el Quindío, que trabajan en otras instituciones en el Quindío, me dijeron que ninguno me ayudaba en urgencias porque no sabían de urgencias. Eso de entrada les ¿los molestó. especialistas o los generales? Los generales no quisieron trabajar en ¿Los 5 que urgencias. estaban ahí? Los 7 que estaban, Los excepto 7. el doctor Serna, que el doctor Serna siempre ha sido colaborador en el servicio de urgencias y de medicina interna, bueno, más llamado hospitalización o medicina interna. Entonces, eso les empezó a molestar. Luego, al tercer día me pidieron viáticos para ir en avión hasta Cali con pago de hotelería y con subsidio de alimentación para 2 empleadas de nómina del hospital que pertenecían a una junta directiva del sindicato Sindes. O sea, a los 3 días de haber A los 3 días de yo haber asumido, llegado, con un hospital quebrado, ¿cuántos cerrado. sindicatos tiene el Hospital Misericordia de Calarca? Tiene Sindes, que es el que agrupa a Sí. los empleados del Quindío y tienen una subdirección en Calarcá. Síntesis tiene cobertura departamental. Sí, Todo señor. el sector salud está sindicalizado ahí. Efectivamente. Incluso, ¿Y no una solo... subdirectiva en Calarcá? No solo el sector salud de los hospitales, ahí también figuran otros profesionales y otros trabajadores que no hacen parte de los hospitales actualmente. Ah, también afilia Ese sindicato tiene de todo. personas que no pertenecen al sector salud. Efectivamente, dentro de los que figuran en el hospital, yo encontré en algunos listados que aparecen personas que no son empleados de la institución, pero me imagino que ellos lo tendrán legalizado en sus estatutos. Pues a estas personas les molestó que les dijéramos que cumplieran los horarios, que asistieran puntualmente a atender a los pacientes, que le dieran buen manejo a cada una de las funciones que tenían, pero encontramos irregularidades en el área de fotocopias, en el área de mantenimiento, de reciclaje, y cuando yo tuve que tomar las riendas del negocio y decirles cada uno me va a hacer esto porque ustedes están incumpliendo sus funciones, pues se molestaron y por eso fueron unos aliados permanentes del diputado que le fallan las matemáticas y que no tiene ni siquiera visión de contratación. No sé cómo aspira a ser gobernador de los quindianos cuando no conoce lo más mínimo de una contratación ni los manuales de contratación. O sea, el informe de la Contraloría Departamental respondiendo a las quejas formuladas por el diputado Luis Carlos Serna Giraldo, finalmente determina que el manejo estuvo bien, la parte contractual, en la contratación de médicos, de personal, en el manejo gerencial del Hospital La Misericordia de Calarcá. Absolutamente todas las denuncias infundadas del diputado Luis Carlos Serna fueron echadas por tierra. O sea, Y hablemos del lenguaje fiscal, las cuentas fueron fenecidas, el proceso está archivado, no hay nada. no tanto como fenecidas, porque eso se fenece en una auditoría que se hace anual para cada vigencia. Ellos solamente revisaron las denuncias que profirió Luis Carlos Serna y a todas esas denuncias manifestaron no encontrar irregularidades. Denuncias del diputado. Sí, señor. Y la Contraloría se ocupó de responder una a una ese caso. Exacto, sí, señor. Y dejaron unos hallazgos administrativos para mejorar, que es lo que se venía haciendo precisamente con la intervención, que era en el tipo del manejo de la ley de archivo, en donde el hospital siempre ha adolecido de ese problema. Ah, pero es que el control fiscal como fue modernizado, la norma que regula el control fiscal en Colombia, entonces hace una especie de figura preventiva y le dice a la junta directiva y al gerente,
hay que corregir el caso, por ejemplo, de archivo. Unos correctivos que tiene que aplicar el gerente para que funcione bien el hospital y pueda lograr todas las certificaciones en todas las áreas. Efectivamente, y esos son los que llamamos hallazgos de tipo administrativo. Y entonces, el hallazgo administrativo que impone que tenemos que hacer unas acciones de mejora. En estos momentos yo propuse unas precisamente ante la Contraloría y las otras las tiene que hacer el actual interventor. En calidad de investigado, pues yo tenía mi defensa, mi derecho a la defensa y a la contradicción, y entonces yo manifesté cuáles eran las actividades a realizar, pero de sumo son las que el interventor, que es el representante legal actual de la institución, Jorge Suárez, se haya comprometido a realizar con la Contraloría. Entonces, el doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor del Hospital de Misericordia de Calarcá. La Contraloría General del Departamento, luego de las investigaciones derivadas a raíz de las denuncias del diputado Luis Carlos Serna Giraldo de la Colombia Humana, determinó que el manejo del Hospital La Misericordia de Calarcá estuvo ajustado a la norma, que la contratación de personal médico especializado y la contratación global, la compra de insumos, etcétera, estuvo ajustada a la ley, que en el tema de las pólizas no hubo unos montos exagerados y que se ajustó a las tablas, digamos que del mercado de las aseguradoras, que no se trajo profesionales del departamento de Santander ni empresas, era otra denuncia, empresas contratadas en Santander. En esos capítulos, perfecto. La Contraloría. Claro, en la parte contractual ajustado a la ley y al manual de contratación, que es el que rige las empresas sociales del Estado. En cuanto a personal de Santander, para misión, médicos, no se trajo ninguno. Pero esa no era la investigación, como la denuncia como tal, sino que se les pagaba más a unos que a otros. Luego de revisar las tablas y horarios y turnos de trabajo de los empleados médicos del hospital, conceptuaron que se les pagó en razón de 30.000 pesos por hora a cada uno según lo trabajado. Ahí era donde tenía la dificultad matemática el biólogo. Por lo demás, pues aquí lo que tenemos que decirle a la comunidad es que un mitómano lanzó una serie de denuncias contra un profesional probo como soy yo, que ha manejado 6 hospitales y que no tengo ninguna investigación ni ningún tipo de sanción. ¿Cuáles hospitales ha gerenciado? Yo gerencié Hospital Regional del Magdalena Medio en Barranca Bermeja para una comunidad de 500.000 habitantes. Mucho. Hospital Regional de San Gil en la provincia de Guanentá, en Santander, para una población aproximada de 173.000 habitantes de 17 municipios de la provincia de Guanentá. Hospital de Coromoro de primer nivel, Hospital de Curití de primer nivel y hospital y liquidación del antiguo Hospital de Charalá, hoy llamado Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, estos hospitales fueron manejados con decoro, sin ninguna sanción. Ninguno quedó en riesgo fiscal, que es una calificación que emite el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Es decir, a los hospitales nos miden. ¿Riesgo fiscal? Se llama el riesgo, calificación. ¿No es viable? Categorización de riesgo fiscal. ¿Eso no pasó en sus gerencias? Ninguna. Todos mis hospitales quedaron sin riesgo, porque es que eso habla del buen manejo de la institución. Si están sin riesgo porque hay un buen manejo gerencial. Efectivamente. No tiene otra explicación. Y el clima organizacional, excelente. Yo nunca tuve problemas. No hubo paros, protestas en los demás hospitales. Ni tuve demandas por acoso laboral, ni nada de lo que aquí han pretendido hacernos ver. Es que, o sea que en su vida profesional y laboral se encontró en Calarcá con esas barreras para gerenciar. Pues nosotros veníamos haciéndolo muy bien y en un año le demostramos a la Superintendencia Nacional de Salud que podíamos recuperar el hospital de acuerdo a un plan de reapertura y un plan de acción que la propia Superintendencia nos aceptó. Y lo del salario del gerente, eso le iba a preguntar, lo del salario del gerente lo fijó ¿la misma superintendencia? La propia Superintendencia Nacional de Salud emite su resolución y uno como representante legal la adopta para poder generar el pago al trabajador, en este caso al agente especial interventor. Pero todo esto lo manipuló de una forma grosera el biólogo. Entre otras, hablaba de una valla que puso la propia Superintendencia Nacional de Salud obedeciendo un programa de vallas a nivel nacional. Eso no era del Hospital La Misericordia. Y él y algún médico por ahí de la Tebaida, un mechudito que no recuerdo cómo se llama, me denunciaron de que esas vallas eran del hospital. Esas vallas, y como todo contrato del hospital, se mira en la página del SECOP y ustedes pueden observar que jamás existió una contratación de vallas, ni de ningún medio de publicidad. Esas vallas
las contrató la Superintendencia de Salud Nacional y de en todo el Salud país. saliente en Sí. todo el país para las 18 intervenciones que habían en todo el país. A donde había hospital intervenido. Donde ¿había había una valla? intervenciones, sí señor, había una valla, efectivamente. En resumen, entonces, la Contraloría General del Departamento del Quindío determina que se contrató bien, se gerenció Sí, bien, señor. en resumen, y que no hubo ni exagerados salarios y que tampoco las pólizas tenían sobrecostos. Que no hubo sea, menoscabo de los recursos O sea, públicos. esa es la conclusión desde el punto de vista fiscal presupuestal. Sí señor. Hubo un uso racional de los recursos públicos del Hospital La Misericordia de Calarcá. Así es, eso fue lo que conceptuó la Contraloría, gracias a las denuncias de Luis Carlos Serna, pues que al final yo tengo que darle gracias porque me permite dejar mi nombre en limpio, mi honra en limpio, pero seguimos con el proceso fiscal y disciplinario, porque ustedes se acordarán que el señor atentó contra un auxiliar de la justicia en una de las sesiones de la Asamblea Departamental que quedó grabado y que se presentó como material probatorio tanto en Fiscalía como en la Procuraduría, en donde el biólogo Luis Carlos intentó agredirme porque puse una imagen de un muñequito que todos lo conocemos, que se llama Pinocho, y que siempre su padre Yepeto le enseñó a hablar con la verdad. Yo en ningún momento me dirigí al biólogo, simplemente puse mi muñequito que toda la vida me ha acompañado, porque a mí mi papá también me enseñó a decir la verdad. Entre otras, mi papá es periodista. Fundador de El periódico El Sideral, semanario El Sideral de Barranca Bermeja en los años 1960. uno de los diarios más influyentes de esa zona de Santander. En esa y además, época. muchos años de permanencia en el periodismo de su padre. Claro, sí señor, todavía está vivo, pero ya inactivo. Eran los periódicos más conocidos, eran en ese tiempo El Sideral, Vanguardia Liberal y El Frente. Hoy sobreviven El Frente y Vanguardia Liberal, que son los dos grandes Es una periódicos de cuna, Santander. y además eso, Vanguardia es digamos que la figura representativa del Partido Liberal en esa zona. O sea, la orientación editorial es del Partido Liberal. Sí, realmente sí, pero... ¿De los hermanos Galvis? De los Galvis, pero ya han ido... No, el mercado, la dinámica del mercado lo entrando lleva en la uno dinámica a ser plural y la objetividad. Y la realidad. Bueno, el equilibrio informativo es muy importante porque es que, doctor Freddy Orlando Rojas Arias, periodísticamente es casi difícil hablar, casi imposible de objetividad. Uno diría, hay que ser equilibrados en la información y una altísima dosis de imparcialidad. Es que cierto, no se note esa parte. Es cierto, periodista, pero también hay algo muy importante, es que todos debemos ser respetuosos de todos los seres humanos. Pero el periodismo y la profesión de comunicación social también merece un respeto importantísimo. Pero ¿sabe porque- cómo se llama eso? ¿Cómo dicen los franceses? Eso se llama la cohabitación. Pensamos distinto, pero nos respetamos y nos reconocemos como sociedad, como comunidad. Pero ¿a dónde voy yo? A que Luis Carlos Serna Giraldo abusó de la buena fe de los periodistas y de los medios de comunicación del Quindío. A todos los manejó, los manipuló, les entregó la noticia como si fueran ciertas. De hecho, déjeme decirle que a mí me condenaron todos los medios de comunicación y las redes sociales del Quindío. Y me condenaron como un hombre que actuaba irregularmente. Hoy la Contraloría le dice lo contrario. Sí. Manipuló Pero hasta una senadora, Sí. Aida Bello. Aida Bello salió dando declaraciones en su Twitter diciendo que yo era un ladrón y que le iba a pedir al Supersalud que me sacara. Efectivamente lo logró. La senadora y Luis Carlos Serna, que el actual Superintendente Nacional de Salud, me revocara del cargo cuando ya existía una prórroga para un año y poder llevar el hospital por la rienda que lo llevábamos. Pero permítame finalmente hacer esta reflexión. Cuando la Contraloría General del Departamento lo exime de cualquier responsabilidad, porque finalmente es lo que hace, dice, el manejo estuvo bien. Yo vi en los medios, y no es porque hable por los colegas, porque ellos se pueden defender solos, pero vi un manejo amplio, un despliegue de que sí, la Contraloría del Departamento del Quindío lo exime de cualquier responsabilidad fiscal. O sea, que ahí no existía nada. Uno diría de pronto que uno confía en la fuente y el periodismo se nutre de las fuentes. Pero en esencia, lo que hizo la Contraloría General del Departamento fue evaluar una gestión suya. Y la califica bien porque el resultado fiscal de la visita, respuesta a las preguntas del positivo. diputado, pues hablando popularmente lo deja bien parado. Usted sale bien librado finalmente. Sí, Independiente de acciones que usted considere que se derivan, por ejemplo, la parte disciplinaria o penal, eso ya es muy respetable y usted considera conveniente que hay que explorar Sí. esas vías y
y ahí sí es Pues respetable de su hecho el posición. periodismo siempre confía en las fuentes, pero Sí. también el periodismo debe indagar, debe investigar. Hay medios que tienen unos análisis de información Digamos que grandes y unidades analistas investigativas. y unidades investigativas. Pero este señor los hizo incurrir a muchos de ellos en ese error. El mismo error que cometió él por no tener, aunque sea un Tal estudiante vez de aquí hay derecho. una mea culpa, nos faltó rigor en el manejo de la información. Mire, el biólogo pudo haber tenido un estudiante de derecho de tercero o cuarto semestre y le pide el favor de que revise las páginas del SECO, los contratos y el manual de contratación, y créame que el estudiante le dice, ahí no hay nada, ahí no hay ninguna irregularidad, no diga mentiras, no engañe a la gente, no engañe a la prensa, no engañe a la sociedad del Quindío. Créame lo que eso se lo diría a un estudiante. Pero como aquí juegan son intereses politiqueros, porque él seguramente ya venía catapultado para ser aspirante a la gobernación, pues encontró en este humilde santanderiano el talón para poder ascender como él muy bien lo ha sabido hacer, porque he mirado que es histórico, es denigrando de la gente, maltratándola, injuriándola, que es lo que espero la Fiscalía nos resuelva en los estrados. El doctor Freddy Orlando Rojas Arias, ex agente interventor del Hospital La Misericordia de Calarcá. Doctor, muy amable, muy gentil, felicidades, éxitos No, periodista. en su exitosa, porque veo que es muy exitosa, carrera profesional. Muchísimas gracias y no, aquí estaré pendiente y pendiente para ayudar al Quindío. Hay muchas cosas, hay muchos sinsabores todavía en el manejo de la salud de los quindianos. Les dejo ahí unas reflexiones. La misma Contraloría acaba de mostrar unos hallazgos que se inician contra 5 hospitales del departamento del Quindío por contratación con temporales, lo que yo evité en el Hospital La Misericordia. Hoy la misma Contraloría está diciendo a 5 gerentes, entre esos un gerente que ya pasó por el Hospital La Misericordia y hoy está en la Tebaida y es el representante es el presidente de la Asociación de Hospitales del Quindío, cometiendo esos errores de contratar con empresas temporales cuando eso está prohibido por la ley. Ojo, como el tema de las estampillas del departamento, le entregué un material abundante al propio biólogo Luis Carlos Serna Giraldo en el octubre del 2021 por el tema de las estampillas. Es un tema ilegal, inconstitucional, del cual, por ejemplo, el Hospital La Misericordia pierde entre 450 y 500 millones de pesos anuales que le entrega Hacienda del departamento y no debería hacerlo porque la Constitución no permite que los tributos del Sistema General de Seguridad Social sean gravados. Entonces hay mucho material y hay muchas cosas por mejorar en el Quindío. Muy amable, doctor, muy gentil, felicidades. Gracias, periodista.